¿Tú qué opinas sobre el lenguaje inclusivo? El otro día estaba en clase y una alumna me llega y me dice: profe, ahora que estamos dando el tema de filosofía y lenguaje, ¿cuál es tu opinión del lenguaje inclusivo? La verdad es que me vino bien para terminar de resumir el tema que estábamos viendo, que era precisamente el lenguaje. El lenguaje hay dos formas de estudiarlo. Por un lado lo podemos ver como si fuera un objeto, un código que está ahí y que en lengua castellana y que la Real Academia de la Lengua Española te da unas normas para usarlo de manera correcta y eficaz. Nos dicen las conjugaciones de los verbos, la sintaxis y nos van explicando cada parte, cada código, las normas del lenguaje como deberían ser. El problema es que si lo tratamos al lenguaje solamente como objeto, el lenguaje queda empobrecido. Porque el lenguaje no es un mero objeto, el lenguaje es una acción. Estamos hablando más que de lenguaje de actos del habla. Por eso se habla también del término juegos del lenguaje, formas de actuar mediante la comunicación. Ejemplo que os va a sonar a todos: contar un chiste. Cuando tú cuentas un chiste, no estás usando correctamente todas las reglas del castellano ni todas las reglas de la Real Academia de la Lengua Española. Pero todo el mundo entiende que es un juego del lenguaje en el cual es necesario no obedecer todas las normas para que sea eficaz. En internet vemos juegos del lenguaje diferentes. Hay mucha gente que dice: dale a me gusta al vídeo. Dale a me gusta no tiene sentido desde un punto de vista gramatical. La Real Academia de la Lengua Española, cada vez que oye esto, se tiene que estar echando las manos a la cabeza. Pero todos entendemos que son juegos del lenguaje y formas de usarlos diferentes. Con el lenguaje inclusivo, ¿qué ha ocurrido? Pues que es una forma política de utilizar el lenguaje. ¿Se había dado antes? Claro que se da. El hecho de poner una Biblia para jurar un cargo político entra dentro de un juego del lenguaje, un lenguaje religioso. El hecho de que un político vaya delante de una procesión es un lenguaje religioso y nadie se ha escandalizado nunca porque se use. El lenguaje inclusivo sí. ¿Por qué? Porque el lenguaje inclusivo trata de poner de manifiesto una realidad social, y es que las mujeres durante mucho tiempo se han visto invisibilizadas en el lenguaje. Y si no invisibilizadas, un poco a escondidas. Cada vez que utilizamos el plural en masculino cuando hay una mayoría de mujeres en la reunión, estamos invisibilizando esa realidad. Cuando hay palabras que en femenino significan un insulto y en masculino no, estamos de alguna manera pervirtiendo el lenguaje hacia media parte de la humanidad, por así decirlo. Por lo tanto, el lenguaje inclusivo es un juego del lenguaje, tiene un fin, que es una actividad política, es una reivindicación, y debe estar siendo efectiva cuando provoca que la parte más conservadora enseguida se rasgue las vestiduras y empiece a protestar por el uso de este lenguaje. ¿Qué opino del lenguaje inclusivo? Pues que es un lenguaje lingüístico, político, y que a la vista de los resultados está funcionando.